Agradecidos al Señor y antes de dar inicio al estudio de la palabra del Señor, agradecidos al Señor por su amor, también por su cuidado y algunos saludos que nosotros que recibimos y que normalmente no mencionamos y que son a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, a través del lugar donde nosotros depositamos o guardamos en la net los audios de los programas radiales. Quiero dar gracias al Señor porque tenemos varios saludos, expresan su amor, su agradecimiento a la iglesia, en especial por ese esfuerzo de poder proveer la enseñanza de la palabra del Señor. Así que agradecidos al Señor por esa linda bendición que podemos disfrutar al compartir de la palabra del Señor. Les invito ahora, sin más que decir, en sus Biblias, por favor. Les invito a buscar ahí en el Evangelio de Marcos. Por favor, acompáñame en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos en el capítulo 7, vamos a cerrar hoy el capítulo 7, versos 31 al 37, donde encontramos, según nuestras Biblias, Jesús sana a un sordo mudo. Vamos a mirar juntos, te invito a buscar en tus Biblias el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 7, observa conmigo el verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos y oír y a los mudos a hablar. Esa es la porción de Marcos, el capítulo 7, verso 31 al 37. Y permíteme compartir contigo el tema, un gran milagro, pero también una gran prohibición. Un gran milagro y una gran prohibición. Marcos capítulo 7, si recordamos, nos encontramos en la región de Tiro y de Sidón. El Señor se retira, va hacia el norte, hacia lo que hoy podría ser el sector del Líbano. Ahí nuestro Señor Jesucristo, esa costa, ahí en el sector del Líbano, en el mar Mediterráneo, nuestro Señor Jesucristo se lleva a sus discípulos a un territorio gentil, Tiro y Sidón. Estando ya en ese lugar, Jesús quiso apartarse, estar un tiempo con los discípulos. Recuerda que desde este punto en adelante ya ha pasado un año de ministerio en Galilea. El Señor comienza a preparar a sus discípulos para luego ir a Jerusalén y dar su vida por nosotros. Nos encontramos nuevamente con otro milagro del Señor, con la comunidad gentil. Recordemos el milagro que estudiábamos la semana pasada. Jesús sana a la hija de una mujer sirofenicia, es decir, una mujer de trasfondo pagano que viene clamando por misericordia a Jesús. El pasaje paralelo de Mateo señala en el capítulo 15, verso 29 al 31, que Jesús estuvo haciendo muchos milagros, pero Marcos va a destacar este milagro en particular, un hombre con una deficiencia, con una enfermedad, con una limitación, que a mi entender, él personalmente, él por iniciativa propia, no viene a Jesús, pero sus amigos, al igual que la historia de Marcos capítulo 2, le traen para presentarle a Jesús con esa necesidad. De los muchos casos de sanidad, Marcos se va a concentrar en este caso en especial. Y quiero que notemos en primer lugar, al observar el verso 31, la salida del Señor. Si estás conmigo en Marcos capítulo 7, observa el verso 31. Recuerda, un gran milagro, pero también vemos una gran prohibición. Volviendo a salir de la región de Tiro, dice el verso 31, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Nuevamente volvió a salir Jesús de la tierra de Tiro, la ciudad, una ciudad gentil, el Líbano, donde se encontró con esta mujer que le pidió por misericordia. Vino por Sidón al mar de Galilea,
pasando por la región de Decápolis. Esta es una ruta, mejor dicho, sinuosa, es decir, lenta, que favorece el mayor tiempo de Jesús con sus discípulos. Es decir, Jesús, separado de la multitud, va por este camino sinuoso y van con sus discípulos al sector de Decápolis. Me llama mucho la atención. Recuerda que Marcos está escribiendo a gentiles, él está escribiendo a los romanos, y la ciudad de Decápolis, que su nombre es un nombre compuesto de la primera palabra deca, que significa 10, y polis, que significa ciudad. En otras palabras, describe, el nombre es ciudad o 10 ciudades. 10 ciudades paganas bajo el dominio o la influencia romana, y es el destinatario de esta carta. Los romanos, Juan, entonces redacta o presenta este milagro exclusivo para mostrar la gracia y la bondad, ya que será el segundo milagro con personas gentiles a las cuales el Señor va a hacer una obra en su vida. Vemos acá entonces en primer lugar la salida del Señor. Observa conmigo el verso 32, la primera parte. Dice el texto: y le trajeron. En la ciudad de Decápolis posiblemente se sienta Jesús, comienza a hacer milagros. De hecho, Mateo redacta en capítulo 15 que Jesús hizo muchos milagros. Mucha gente venía y sanaba enfermos, a personas sordas, mudas, etc. Y Marcos se va a concentrar en este relato y dice el texto: y le trajeron un sordo y tartamudo. En primer lugar, le trajeron estos hombres, sin duda alguna, que son gentiles, que son de paganos, de ciudades paganas. Decápolis era conocida por su adoración a dioses paganos en el pasado. Estos hombres sin duda alguna oyeron algo acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, y le traen a esta persona que tiene una gran limitación. Al igual que cuando Jesús está en la casa y ese grupo de amigos, 4 amigos, traen a ese paralítico y lo hacen descender por el techo de la casa, aquí vemos la disposición de estas personas. Era un sordo, dice el texto. Este tipo de enfermedad por lo general traía mucha soledad y separación. Al no poder comunicarse, al no poder oír, socialmente muchos se separaban de ello. Se calcula en la actualidad que 360 millones de la población mundial nuestra tienen problemas auditivos o de sordera, y solo el 5% de esta población logra tener algún tipo de ayuda. Es lamentable. Se calcula que son 360 millones de personas, es decir, el 5% de la población mundial. Y de esas 360 millones de personas que tienen algún tipo de problemas, solo el 10% reciben una operación o un audífono o algo que les pueda ayudar. En la comunidad hebrea, por lo general, se interpretaban esta incapacidad con problemas mentales, en este caso con discapacidad mental. Y se creía que esta discapacidad mental, es decir, se rotulaba o se clasificaba a los sordomudos que tenían algún tipo de trastorno, algún problema. Ellos consideraban o creían que tenía esa condición de discapacidad mental producto del juicio de Dios en su vida. ¿Recuerdas en Juan capítulo 9 cuando se encuentran con un hombre no vidente que tenía un problema? Y ellos preguntan, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? Por lo general, este tipo de discapacidad para los hebreos era considerado como un juicio. Y aquí vemos que era un sordo, y producto de su sordera dice que tartamudo, más que tartamudo, es una persona que tenía una deficiencia para hablar, casi como que su lengua estaba atada. No sabemos si perdió su capacidad auditiva en su niñez o él nació con esa deficiencia. El texto dice que al no poder oír tampoco podía comunicarse. Tartamudo, mejor dicho, su lengua estaba amarrada o atada. Vemos aquí entonces la salida del Señor. Vemos la situación de miseria de este hombre en el verso 32. Vemos también el mismo verso 32, la solicitud de los amigos de este hombre en necesidad o en miseria. Vemos ahora en verso 32 que a pesar de este problema social, hay un grupo de personas que tiene suficiente compasión e interés en esta persona para traerle a Jesús. Y mira lo que dicen los amigos del sordo mudo. Dice el verso 32, la segunda parte: y le rogaron que le pusiera las manos encima.
El término rogar aquí describe una súplica o una imploración con urgencia. Es decir, ellos se han compadecido de la situación de esta persona y le ruegan a Jesús, le piden a Jesús con urgencia: si tú no lo haces, nadie más lo puede hacer. Pueblo pagano que más de alguna vez habían intentado en el pasado con sus dioses, con sus ídolos, con sus rituales, buscar alguna solución a sus problemas, pero ellos oyen del poder de Jesús. Y al oír del poder de Jesús, traen a esta persona y le rogaron. ¿Y qué le rogaron? Mira lo que dice el texto al mirar el verso 32, la segunda parte: que le pusiera la mano encima. A menudo el Señor Jesucristo ponía la mano sobre las personas que estaban enfermas. De hecho, tocó a algunos leprosos cuando ritualmente, cuando ceremonialmente podía ser considerada una persona impura. Jesús entra en contacto directo con ellos porque no hay nada que pueda contaminar la persona de Jesús, pero al igual es una forma en que Él va mostrando su gracia, su compasión, su misericordia. De hecho, hay milagros interesantes, casi divertidos del Señor, cuando Él toca con saliva, hace un barro, lo pone en los ojos, toca a un leproso, recoge una oreja, la vuelve a poner en su lugar. Le rogaron ellos que le pusiera las manos. De hecho, los fariseos, los rabinos, jamás entraban en contacto físico con las personas. Pero vemos acá la gran diferencia de nuestro Señor Jesucristo, donde Él comunicaba compasión, empatía, amor por las personas. Estos hombres son un perfecto ejemplo del interés y la preocupación que debemos sentir y mostrar por el bienestar espiritual de nuestras amistades, de nuestros amigos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos que son inconversos o personas que son inconversas. ¿Has tenido el interés de que ellos en algún momento entiendan el Evangelio? Vemos la salida del Señor, verso 31. Vemos la situación de miseria de este hombre, un hombre que lamentablemente era sordo y no podía tampoco hablar. Vemos la solicitud al Señor de estos amigos. Ruegan urgentemente: haz algo, Señor, por él. Pon tu mano sobre su vida, pon tu mano sobre él. En cuarto lugar, podemos observar lo significativo del accionar del Señor, ya que vamos a ver acá 4 cosas, 4 señales que hace el Señor para con este hombre, que son significativas, que son especiales, que van comunicando la pasión de nuestro Señor Jesucristo por el dolor ajeno. Dice el verso 33 lo siguiente, lo significativo del accionar del Señor: y tomándole aparte de la gente, en medio de toda la muchedumbre, de todo el gentío que rodeaba siempre al Señor, el Señor lo llevó aparte, como diciéndole, asegurándole: voy a hacer algo en tu vida. Y lejos del populismo, lejos de la fama, a diferencia de muchos de nosotros que buscamos escenario, popularidad, ser conocidos, ser famosos, el Señor no tiene ningún interés en el impacto masivo. Él se preocupa directamente por una persona. Y en un acto profundo de bondad, el Señor comenzó a comunicarle en lenguaje de señas su amor y lo que Él iba a hacer por esta persona. Usando gestos no verbales, Jesús usó 4 señales específicas que vamos a mencionar acá. En primer lugar, el Señor lo que hizo, metió los dedos en la oreja de él. De esta forma, el Señor Jesús, señalándole a través de símbolos, tocando su oreja, le estaba diciendo: voy a hacer algo con el gran problema que tú tienes. Recuerda que este hombre no sabe, no puede oír. Me imagino que era imposible que pudiese interpretar o leer los labios. Él metiendo los dedos en la oreja de él, segunda señal, escupiendo, tocó ahora su lengua. Esta nueva señal va diciéndole a este hombre: voy a sanar tu problema de sordera, voy a sanar también tu capacidad de hablar. Al escupir, pienso que puede ser una expresión, una señal, una figura que algo iba a ocurrir, que venía de parte de Jesús en compasión. Es interesante notar que los pueblos antiguos por lo general creían que la saliva tenía propiedades curativas. Me llama mucho la atención
la saliva o el escupir, en algunos rituales paganos se escupe algo sobre la imagen como implorando misericordia. Lejos de un ritual así, el Señor Jesucristo sencillamente con este símbolo le va a decir: voy a mostrar mi gracia para con tu persona. Ahora, me llama mucho la atención el orden, primero oír y luego hablar, ya que es la obra que el Señor hace. Recuerda que primero la fe viene por el oír. Yo encontré un texto interesante a modo de un paralelismo espiritual entre primero debemos ser sanados en nuestra capacidad de oír y luego para hablar. En 2 Corintios capítulo 4 verso 13 dice lo siguiente, leo para ustedes 2 Corintios capítulo 4 verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está en Cristo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el creer y la fe viene por medio de ¿qué? Del oír solamente. Cuando son abiertos los oídos de nuestro entendimiento y oímos la voz del Señor, tenemos la capacidad de poder hablar y alabar a la persona de Dios. ¿Cuáles fueron las 4 señales que el Señor Jesucristo va a hacer? Primero, va a tocar su oreja. Segundo, va a tocar su lengua. Tercero, mira, observa el verso 34. Y levantando los ojos al cielo. El Señor le va a decir, va a haber un milagro en tus oídos, va a haber un milagro en tu habla, pero también se preocupa de señalar que si ese milagro ocurre, sin decir palabras, sin decir Dios, sin decir el nombre de Dios, mirando al cielo, de esta forma evidenciaba el Hijo la dependencia al Padre, esa perfecta comunión en el seno trinitario, evidenciando que todo el poder que se desplegaba en la persona de Cristo Jesús dependía del Padre, y a través de esta señal, levantando los ojos al cielo, observa en cuarto lugar, gimió. Marcos no nos dice por qué Jesús expresa este sentimiento de dolor o clamor profundo. Me llama la atención que algunas versiones traducen el término como suspirar, suspiro, que obviamente tiene que ver con esa empatía. Casi Jesús en este clamor, en este suspiro, es una compasión, es una empatía, es una comunicación entendiendo el dolor de este hombre, la miseria de este hombre. De hecho, nosotros confiamos en el Señor Jesucristo y alcanzamos oportuno socorro porque Él es un sumo sacerdote, que Él nos entiende en todas nuestras situaciones y dolores porque también fue hombre, se identificó con nuestro dolor. La aplicación práctica para nosotros es evidente acá. La compasión, sin duda alguna, es un requisito previo, indispensable si queremos ser de bendición a los demás. Si no hay compasión, no podemos ser de bendición a otras personas. Ten cuidado con cerrar el corazón al dolor y al sufrimiento ajeno. Lo significativo del accionar del Señor que vemos acá entonces, dice el texto, y tomándole aparte de la gente, en forma personal, metió los dedos en la oreja de él y escupió y tocó su lengua. Luego, y levantando los ojos al cielo, verso 34, gimió y le dijo, mira las palabras, Efata, es decir, sé abierto. Efata, expresión aramea. Jesús hablaba el arameo. Y como Marcos se está escribiendo a un auditorio romano o gentil, él hace la traducción. Y la traducción es sé abierto, con palabras sencillas, pero potentes, llenas de autoridad. Jesús declara sobre ese hombre el milagro y la sanidad. Las palabras tuvieron repercusión inmediata. Son las palabras del Verbo, son las palabras del Hijo, son las mismas palabras que en Génesis 1 en adelante dice, y dijo Dios, y fue hecho el milagro. Por la palabra de su poder, dice Hebreos capítulo 1, verso 3, el Señor sustenta nuestra tierra y el universo. Es por eso que vemos en el verso 35, en quinto lugar, la sanidad instantánea. Vemos lo significativo del accionar del Señor, verso 33 y 34. Observa el verso 35, la sanidad instantánea. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo comienza el verso 35? Al momento, instantáneamente, fueron abiertos sus oídos. Inmediatamente este hombre, sin ningún otro ritual, sin ningún otro proceso, tuvo la capacidad para poder percibir los sonidos, separar los sonidos, oírme, en otras palabras, perfectamente. Al momento fueron abiertos sus oídos
y se desató la ligadura de su lengua. Es decir, aquel músculo que no se podía mover, no tenía esa flexibilidad, esa movilidad, fue liberado en este momento para que este hombre no solamente tuviese la capacidad instantánea de oír, sino la capacidad instantánea de comunicarse y hablar. Usted sabe que el comunicar, que el hablar, es un proceso, es un trabajo. Comenzar a desarrollar los músculos para la pronunciación. Aquí vemos el milagro, la sanidad es instantánea. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Me llama la atención ese término, desatar. Y mira, y hablaba ¿cómo? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo hablaba? Bien. La demostración no solamente es visible, sino también audible. El milagro fue completo. Me llama la atención, estudiando esta palabrita, el término bien. Esta palabrita bien significa o puede ser traducida por derecho o recto. En el texto griego la palabrita es ortos, de donde nosotros derivamos la palabra ortopedia o ortodoncia, que son especializaciones para ayudar a corregir, para corregir una malformación, para ayudarnos en nuestro andar, para caminar bien o derecho, para funcionar bien. El milagro fue instantáneo. El milagro que este hombre pudo oír y hablar con toda fluidez. Este milagro fue realizado por el poder de la palabra, al igual que el universo. ¿Ves acá? Vemos la salida del Señor. Se encuentra en la región de Decápolis, 10 ciudades, ciudad pagana. Vemos acá la situación de miseria. Un hombre que tenía un problema de sordera y de habla, tartamudo. La solicitud, los amigos le ruegan al Señor, haz el milagro. Vemos acá el accionar del Señor, lo significativo. Lo lleva aparte, toca su oreja, toca su lengua, mira al cielo y luego produce un sonido de dolor, de compasión, de empatía. Y finalmente el Señor hace la declaración y la sanidad fue instantánea. Observa el verso 36. Aquí está el milagro hecho. Yo creo que el milagro fue físico, posiblemente también el milagro fue espiritual. Hay un cambio en su vida. Por eso primero oímos la palabra del Señor y luego que la oímos tenemos la capacidad del habla. Pero aquí encuentro en verso 36 una solicitud del Señor. Le he puesto solicitud, pero realmente más que una solicitud es un mandato. Mira el verso 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Qué interesante. Vemos acá la solicitud del Señor es un mandato pero que no va a ser obedecido por este hombre. ¿Cuál hubiese sido tu reacción a semejante milagro en tu vida? Y luego se te diga, aquel que está haciendo el favor, el milagro, la obra tan grande en tu vida, no le digas a nadie. Por naturaleza somos impulsivos y lo impulso instantáneo fue compartir a otros emocionado por lo que había ocurrido. Nunca antes posiblemente había hablado y ahora podía hacerlo. Pero cuanto más le mandaba, y el término es militar, el término es un comando, parece paradójico, ya que acaba este hombre de recuperar el habla y el Señor le está diciendo, no hables. Casi parece paradójico, pero recuerda, tus pensamientos, tus planes, mis planes, no son siempre los planes de Dios. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Su deseo, su alegría, su emoción fue más fuerte, ya que no pudo callar lo que había sucedido en su vida. A pesar de que Jesús le mandó no divulgar lo que había pasado, no pudieron dejar de hacerlo. Y eso me hacía pensar en nosotros. Este hombre recibe la prohibición, pero habla. Nosotros hemos recibido la comisión de hablar, pero callamos. Nosotros, en contraste, a pesar de haber sido mandados a divulgar el Evangelio en todo lugar y a toda persona, y con todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, muchas veces callamos y somos testigos silenciosos de la obra del Señor. Ahora, ¿por qué Jesús tiene esa prohibición?
Al mirar más adelante en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, verso 30 al 31, leemos lo siguiente. Marcos en el capítulo 8, verso 30 al 31. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Nuevamente la misma orden. Y comenzó a enseñarles esto a los discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser despachado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí obedece al plan del Señor. Jesús sigue no la agenda humana, no la agenda de las emociones. ¿Recuerdas cuando en una ocasión vienen a pedirle a Jesús, haz milagros, dales de comer para que ellos crean en ti, te hagan rey? Esa no era la misión del Hijo. Y recuerda que desde este punto en adelante ya Jesús comienza a preparar a sus discípulos. Ya hay fama, Jesús es conocido, Jesús es famoso, y esa publicidad y esa fama pudiese afectar de alguna forma el plan del Señor, que es ir a Jerusalén, padecer y morir. En sus manos están nuestros tiempos. Él es soberano de la historia. Hemos visto la salida del Señor. Dejó la región de Tiro, se fue a Decápolis, cerca del mar de Galilea. Ya Jesús había hecho un milagro grande ahí, la liberación también del endemoniado de Gadara. Un grupo de hombres oye que está Jesús y trae la situación de un hombre en miseria. Hay una solicitud, le ruegan lo significativo del milagro. Jesús toma un tiempo aparte con este hombre, la sanidad es instantánea, le hace una solicitud. Observa ahora el resultado, verso 37, o las secuelas al testimonio divulgado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Verso 37. Y en gran manera se maravillaban. Estamos hablando de una comunidad gentil, y que este milagro produjo un gran asombro, produjo una conmoción, produjo una gran admiración por la persona de Jesús. La gente estaba totalmente impactada y era incapaz de contenerse. Mira lo que dice el texto, estaban maravillados y se maravillaban. ¿Y qué decían? No podían callarlo. Decían, bien lo ha hecho esto todo, bien lo ha hecho todo, como diciendo, estás bien, es correcto, lo bueno es necesario, es apropiado. La gente hablaba de la perfección del milagro de Jesús, de lo bueno, de lo que él estaba haciendo, que era bueno, y diciendo, bien lo ha hecho todo. Qué interesante. Por lo general, de la gente pública no se habla lo bueno, sino lo malo. Son gentiles. Son paganos, son idólatras, pero reconocen el poder de Jesús. Y mira lo que reconocen. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Si tú conoces el Antiguo Testamento, esta es una señal mesiánica, ya que Isaías en el capítulo 35, verso 6 dice, cantará la lengua del mudo. ¿Por qué? Porque el Mesías traería sanidad a las personas. Reconocen las sanidades que hace Jesús, que nunca fallan, eran perfectas todo el tiempo, se había cumplido de esta forma la promesa. Pero estas alabanzas les llevó a reconocer realmente quién era Jesús. Ellos no saben nada de las profecías mesiánicas. Ellos alaban el milagro, alaban la hazaña. La pregunta es, ¿reconocen la persona de Jesús? ¿Cuántos hoy hablan acerca de Jesús? Comentan de las grandezas del Señor. De hecho, este cantante, no sé si es guatemalteco, Ricardo Arjona, tiene una canción tremendamente interesante acerca de Jesucristo, donde lleva por título esa canción Jesús verbo y no sustantivo. Pero realmente, ¿cuánto conoce él de Jesús? ¿Cuánto conoce tanta gente que habla acerca de Jesús? ¿Realmente está ese conocimiento profundo que salva, que cambia? Philip Jansen, él escribió un interesante libro, lleva por título El Jesús que nunca conocí. Un hombre criado en las filas del Evangelio. Él creció entre medio de las bancas de la iglesia por la enseñanza de buenos maestros, y él declara en su libro, El Jesús que nunca conocí. Pregunta, ¿realmente conoces a Jesús o conoces aspectos de Jesús? Muchos solo buscan a Jesús por el milagro, el beneficio, pero ¿cuánto conocemos realmente a Jesús? De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, verso 3. Dice el Evangelio lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces a Jesús? Usted que me está oyendo, usted que está escuchando esta enseñanza, ¿realmente conoces a Jesús como tu Salvador personal? ¿Conoces a Jesús como tu Señor? De hecho, Jesús dice lo siguiente: mis ovejas que le conocen, oyen mi voz, yo las conozco y las ovejas siguen al Señor. Y entre paréntesis, ¿cuántas personas están por ahí que necesitan oír la voz de Jesús? Y tú y yo somos responsables de llevarles el mensaje. Damos gracias a Dios. Tenemos una oportunidad a través de la radio. Llevamos el mensaje a nuestra comunidad hispana, pero aún hay mucho más por hacer. Mucho más por hacer. Mira a tu alrededor qué está pasando con aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Interesante. Un gran milagro, pero también hubo una gran prohibición. No hablen, no lo comuniquen, no lo digan. Aún no era el tiempo. Pero tú y yo sí tenemos ese deber de dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Solo 3 pensamientos finales. Llevemos a personas en necesidad a los pies de Cristo, porque jamás saldrán defraudados de Él. Segundo, Jesús siempre va a mostrar compasión hacia las necesidades humanas. No importa la que ellas sean, Jesús siempre va a mostrar compasión y Jesús siempre suplirá nuestra necesidad principal. Cambios en nuestras vidas, seguridad, significado, palabras de promesas y aún en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo mundialmente, hay un lugar seguro y se llama Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por este tiempo de reflexionar, Señor, en tu palabra. Te agradezco pidiendo, Señor, tu bendición en esto y que la parte práctica, Señor, tú la puedas, Señor, desarrollar en nuestras vidas, que podamos tener esos oídos atentos para escuchar el clamor y el consejo de tu palabra. Te agradezco, Señor, por este tiempo, orando y dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.